Entonces, el tema, riesgos laborales, ¿no es cierto? En el sector salud, que sería el tema de mayor relevancia, pero en sí se puede hablar de cualquier institución, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en el año, entre el 2020 y el 2021, ha sido unos años tan difíciles, ¿no es cierto?, por la actividad normativa que han sido influenciados por la pandemia, por el COVID-19, que ha obligado a estructurar y adaptar a nuestro marco legal a esta excepcional situación. Una situación que ha continuado en el 2021, incluso que continúa dando problemas ahora en el 2022, lo cual ha terminado con la nueva reforma laboral en el que se siguen regulando las necesidades preventivas derivadas de nuevas relaciones laborales. Entonces, la seguridad, salud en el trabajo y la gestión integral de riesgos, tenemos que la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión Integral de Riesgos del Ministerio es el rector, ¿sí? De esto es el Ministerio del Trabajo. Existe desde que la ley determinara que los riesgos de trabajo son cuenta del empleador y que hay obligaciones y derechos y deberes de cumplimiento técnico legal en materia de prevención de riesgos laborales con el fin de velar por la integridad físico y mental de los trabajadores, ¿sí? O sea, la integridad en salud en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, la implementación de acciones de seguridad y salud en el trabajo se respalda en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en las normas comunitarias andinas, convenios internacionales, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y acuerdos ministeriales. Entonces, ¿cuál sería la visión de esto? Ser líderes en salvaguardar la integridad, la salud y la vida de los trabajadores, con la implementación de políticas públicas y verificación del cumplimiento de obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. No solo en el sector público, sino también en el sector privado, sí, en empresas, etcétera. La misión es gestionar, evaluar y controlar la implementación de sistemas de gestión de seguridad en los centros de trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas a través de la emisión de normativas, guías técnicas e instrumentos que permiten la implementación de sistemas de gestión y el cumplimiento de la normativa jurídica vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Entonces, toda esta normativa tiene 4 objetivos que son mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a seguridad y salud en el trabajo, desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores, disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo y mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva, ¿sí? Entonces, vamos a dar paso a Rafael Alejandro para que por favor continúe. Como primero una definición de bioseguridad, la cual es que se la define como la seguridad del personal sanitario frente a los posibles riesgos biosanitarios a los que se encuentran expuestos durante su actividad profesional. De los accidentes que se producen en el personal de sanitarios, el 45% lo sufre el personal de enfermería, incluidos lo que sería el personal médico. En los centros sanitarios, los trabajadores están en contacto con pacientes que son portadores de patologías infectocontagiosas y en determinados casos pueden transmitir a los profesionales. También pueden tener lo que son riesgos de padecer alergias a diferentes compuestos, como puede ser los productos utilizados en la desinfección del material y del propio personal, como los jabones que mencionaba el doc, y también por los propios medios de protección, como puede ser el látex. Para la clasificación de los riesgos biosanitarios, se los puede clasificar en varios grupos, dependiendo a los riesgos que pueden afectar a los profesionales de la salud, como tenemos los biológicos, los químicos, los físicos, los ergonómicos
y también por residuos sanitarios. Vamos a hablar de cada uno de estos. Los riesgos biológicos, nos decía que los profesionales de la salud son aquellos que están en contacto más cercano con los pacientes, por lo que son los de mayor riesgo y tienen los que son de mayor riesgo a estar en contacto con enfermedades infecciosas y como consecuencia de ello tienen una posibilidad de un accidente laboral con material cortopunzante. También lo que son los agentes patógenos a los que se exponen son variados, pero entre los más severos nos mencionaba lo que es el VIH y la hepatitis B. Debemos conocer también otras enfermedades transmisibles de pacientes al personal médico por vía aérea, como es la tuberculosis o la gripe, y los medios de protección que podemos usar para prevenirlas o minimizar lo que son sus efectos sobre la salud. Los agentes biológicos van a ser microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, pueden ser cultivos celulares y endoparasitarios humanos, que son susceptibles de generar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. También hacía referencia que de las consecuencias y evidencias del riesgo se derivó la inclusión de la hepatitis B como una enfermedad profesional en un listado que se propuso en el Real Decreto de 1995. También otro aspecto importante es inculcar a los trabajadores la necesidad de notificar a medicina preventiva, en este caso medicina ocupacional, al servicio de prevención o en su defecto al responsable inmediato, todos y cada uno de los accidentes que se produzcan, así como conseguir que estos servicios encargados de la actividad preventiva se encuentren operativos las 24 horas del día, ya que el accidente biológico puede precisar de tratamiento inmediato y puede también ocurrir en cualquier momento, como en el caso de las guardias que realizamos. Otro pilar fundamental donde se asienta la consecución de unos adecuados niveles de seguridad y salud en lo que se refiere a la exposición a agentes biológicos, lo constituye el cumplimiento de las precauciones universales o del estándar de las recomendaciones específicas por áreas o unidades. Es fundamental también que se elabore y adecue la difusión de protocolos preventivos, la actuación ante situaciones específicas de contagio. La utilización de medidas preventivas también para evitar o disminuir accidentes biológicos y posibles enfermedades infectocontagiosas. Aquí nos menciona que cualquier trabajador que esté en contacto con agujas o cualquier instrumento cortopunzante corre el riesgo de lesionarse y entre ellos se incluye el personal de enfermería, los trabajadores de laboratorio, los médicos, los auxiliares de enfermería y los empleados de la limpieza. También consulté sobre distintos estudios que se habían realizado en los cuales muestran que el 38% de lesiones percutáneas ocurren donde su uso y el 42% después del mismo y antes de desechar el instrumento. El medio más efectivo para prevenir lo que es la transmisión de patógenos de la sangre es evitar los pinchazos con agujas. El accidente más numeroso es y debemos reducir al máximo el uso de dichas agujas. Utilizar instrumentos con dispositivos de seguridad y realizar una formación del personal en el uso de prácticas seguras para el manejo de lo que es todo este tipo de elementos cortopunzantes. Entre las medidas preventivas más importantes a realizar está la evaluación, selección e implementación de dispositivos más seguros y también los riesgos se pueden relacionar con las características del instrumento, pero la mayor parte de las lesiones por pinchazos están relacionadas con malas prácticas profesionales de trabajo, como lo puede ser volver a encapuchar las agujas, transferir de un recipiente a otro un fluido corporal, como puede ser sangre de una jeringa a un tubo. También no eliminar los instrumentos cortopunzantes en un recipiente adecuado. Eh, También dejar las agujas u otros instrumentos cortantes en un lugar de trabajo pueden producir lo que son lesiones y los centros sanitarios deberían disponer de profesionales designados para la atención urgente del trabajador expuesto. El registro de la notificación de cuando suceden estos accidentes debe contener la siguiente información: fecha de la lesión, el tipo y marca del dispositivo involucrado, también el departamento o área de trabajo donde ocurrió el accidente, la explicación de cómo ocurrió el accidente y todos estos datos pueden ser utilizados para que se analice la frecuencia de las lesiones, para identificar los dispositivos y procedimientos de alto riesgo, para identificar las lesiones que pueden ser prevenidas, también para evaluar la eficacia de los nuevos dispositivos de seguridad.
Otros riesgos biosanitarios en esta parte hace referencia al riesgo que implican los medios para esterilizar el material, como es el caso del material eléctrico y que puede producir unas quemaduras, o para el mantenimiento de lo que son los libres agentes patógenos, como se usan las radiaciones ópticas por las lámparas ultravioletas. Todo el instrumental de tipo quirúrgico, una vez empleado, debe volver a esterilizarse y los riesgos que debemos valorar los de la electrocución por cables mal aislados y los productos por la presión acumulada dentro del aparato. Este, ya dentro de esto también nos mencionaba lo que son los riesgos químicos. Los riesgos químicos juegan un papel importante en los servicios hospitalarios, ya que el personal puede absorber sustancias químicas durante su manejo o por mantenerse cerca de ellas. Aquí nos mencionaba lo que son los gases anestésicos, los antisépticos, la manipulación de drogas citostáticas, los medicamentos y los preparados farmacéuticos, los cuales pueden provocar un efecto biológico en el trabajador, dependiendo, claro, de la concentración y de la manipulación que realicemos de estos. También importa lo que es la exposición, la susceptibilidad del trabajador, también el agente y la práctica de protección que ha sido educado el personal que va a manejar estos dispositivos. Todos estos agentes químicos pueden producir una diversidad de efectos irritantes, alérgicos, tóxicos e incluso lo que son efectos cancerígenos. Dentro de los riesgos químicos más importantes nos mencionaba la exposición a gases anestésicos, exposición al óxido de etileno, la manipulación de las drogas citostáticas, la manipulación del hipoclorito de sodio. Con respecto a lo que es las investigaciones sobre los riesgos químicos presentes en los hospitales, existen estudios los cuales son de tipo epidemiológico que relacionan la exposición crónica a gases anestésicos con un incremento de abortos espontáneos entre las mujeres que han sido expuestas antes y durante el embarazo y manifestaciones hepáticas también de tipo renal y neurológicas. Ya, para lo que son los riesgos físicos ahora, en esos los más comunes están los que son relacionados con el microclima, las radiaciones y las descargas eléctricas. El microclima lo conforman las condiciones ambientales que se dan en el espacio físico en el cual está en el entorno del puesto del trabajador. El riesgo de exposición a radiaciones ionizantes también va a depender del tiempo de exposición, de la distancia entre la fuente y la persona o la materia interpuesta que se encuentra entre ambos. Los riesgos de las radiaciones no ionizantes vienen dados por el uso de equipos electromédicos que van a generar diversos tipos de radiaciones no ionizantes, tales como las ondas electromagnéticas, los rayos ultravioleta o también por los generados por los ultrasonidos. Los factores de riesgo que se asocian al microclima son principalmente el espacio disponible, el ruido, la ventilación, la humedad, la temperatura y la iluminación. Las medidas de prevención en relación con el microclima se pueden resumir en las siguientes. La integración de criterios ergonómicos en el diseño arquitectónico de los hospitales, la disposición adecuada del mobiliario y apartaje de forma que facilite el desplazamiento de los trabajadores y les permita mantener posiciones adecuadas durante el desarrollo del trabajo, así como la adecuación de locales de descanso y estudio que hagan más agradable la permanencia en el centro de trabajo. También es importante el mantenimiento de la iluminación y apartados de acondicionamiento ambiental, mediciones periódicas de los niveles de temperatura, de iluminación y de humedad. Las radiaciones pueden ser definidas en general como una forma de transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos inestables. Una radiación es ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas con carga eléctrica que se las conoce como iones. Las radiaciones ionizantes pueden ser de tipo electromagnéticas, que incluyen los rayos X y los rayos gamma, y de tipo corpusculares, como son las partículas componentes de los átomos de las partículas alfa y beta. Respecto a lo que son las radiaciones no ionizantes, al conjunto de todas ellas se les llama el espectro electromagnético. Aquí ordenando de mayor a menor la energía, se pueden resumir los diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma. Como primer punto tenemos los campos eléctricos y magnéticos estáticos, las ondas electromagnéticas de baja, muy baja y media frecuencia, las microondas, los infrarrojos, la luz visible
y la luz ultravioleta. Ya. Para lo que son los riesgos ergonómicos y psicosociales, aquí nos va a hacer referencia a lo que son los factores de riesgo psicosociales, en los cuales se definen como los fenómenos, situaciones o acciones que son producidas por la interacción humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su no correspondencia puede afectar la salud física y mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción del trabajo. Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo del personal de salud son principalmente la inadecuada organización del trabajo, la abolición de los departamentos de médicos en algunas instituciones de salud, repercute en la pérdida de identidad y autonomía en el trabajo. También nos mencionaba el multiempleo y la flexibilización laboral. Estos aspectos aumentan la exposición a los factores de riesgo laboral, el trabajo nocturno y por turnos, lo cual desequilibra la salud física, mental y social de este grupo laboral, o sea, del personal de salud, la sobrecarga laboral por la jornada de trabajo familiar adicional, la ausencia de estímulos y desarrollo profesional, los sentimientos de angustia y depresión por el contacto permanente con el dolor y la enfermedad. Y un síndrome el que es muy común, el síndrome de desgaste profesional, el síndrome de burnout conocido. Y en este grupo también entra lo que es la violencia laboral, acciones que atentan contra la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, maltrato, persecución, menosprecio, insulto, bromas sarcásticas, discriminación negativa, desvalorización de la tarea realizada, la imposición, también lo que es la inequidad salarial, los traslados compulsivos, también el acoso moral y el acoso sexual. Dentro de lo que son los principales factores de riesgo ergonómico, aquí incluye lo que es la carga física, sobreesfuerzo físico o de tipo postural, los requerimientos excesivos de fuerza, los requerimientos excesivos de movimiento, la condición inadecuada de los puestos de trabajo. Y como último punto tenemos lo que son los riesgos biosanitarios, en los cuales estos de aquí van a ser los residuos biosanitarios que se producen en el centro de salud, por los materiales que se manejan, como son las agujas, las hojas de bisturí, el material en contacto con los pacientes o los líquidos biológicos igualmente de los pacientes. ¿Qué entendemos por un residuo biosanitario? Estos son los residuos específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber estado en contacto con pacientes o con líquidos biológicos. Los riesgos de infección de los residuos biosanitarios, el principal riesgo de infección con estos residuos son los objetos punzantes, como ya lo mencionamos, las agujas o los bisturís, que pueden estar infectados bien por el VIH, como ya lo mencionamos, o la hepatitis B o también la hepatitis C, o bien bacterias, como puede ser la Pseudomonas aeruginosa, la Enterobacteria cloacae también. En esta tabla que presento aquí podemos apreciar, según la clase de residuos, los diferentes riesgos para los pacientes y el personal sanitario de limpieza dentro del centro sanitario y los riesgos para el personal de recolección y eliminación para el medio ambiente fuera del centro sanitario, o sea, las personas que manejan esto. Y eso es lo que encontré de este tema. Gracias. Muy bien, Alejandro. Eso en cuanto a riesgos laborales en el sector de salud está muy bien, ¿sí? También es importante hablar del tema de las obligaciones de cada institución, ¿sí? Que tiene con sus empleados, ¿sí? Entonces, esto vamos a darles a conocer porque también es importante que conozcan las obligaciones generales de las instituciones, pueden ser públicas o privadas, tienen obligaciones que son las siguientes, ¿sí? Deben cumplir las disposiciones del reglamento, además las normas vigentes en materia de prevención de riesgos. Deben adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos, que puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. Mantener un buen estado de servicio de las instalaciones, máquinas, herramientas, materiales para un trabajo seguro.
organizar y facilitar los servicios médicos, comités, departamentos de seguridad, de acuerdo a las normas legales vigentes. Entregar gratuitamente a sus trabajadores el vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Efectuar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores en actividades peligrosas y especialmente cuando sufran dolencias, defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no responden a las exigencias físicas, psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufra lesiones o puede contraer alguna enfermedad profesional dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según el dictamen de la Comisión de Evaluadores de Incapacidad del IES o del facultativo del Ministerio de Trabajo para no afiliados. Y el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa previo consentimiento del trabajador. Se debe especificar en el reglamento interno de seguridad e higiene las facultades y deberes del personal directivo, técnico y mandos medios. Instruir sobre los riesgos en los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlo. Dar la formación en materia de prevención de riesgos al personal de la empresa o de la institución pública. Adoptar medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, por los servicios médicos o por los servicios de seguridad. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones en esta materia, tanto cargo a las autoridades administrativas como órganos internos de la empresa. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo o al IES de los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas en los centros de trabajo. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene todos los informes que reciban respecto a la prevención de riesgos. Entonces, las obligaciones en cambio de los trabajadores, ¿cuáles serían? Participar en el control de desastres y prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo, cumpliendo las normas vigentes. O sea, siempre debemos también participar en, por ejemplo, en la adecuada clasificación de desechos, ¿sí? Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento, socorrismo, programados por la empresa u organismos especializados del sector público. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar su conservación. Entonces siempre debemos andar nosotros con el mandil porque si no nos pueden llamar la atención. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades o someterse y también debe someterse a reconocimientos médicos periódicos. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo efecto de dicha sustancia. También es prohibido, ¿no es cierto?, estar en estado etílico. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presentado o los que tengan conocimiento. Por último, tenemos acatar en concordancia con el artículo 11, numeral 7 del presente reglamento, las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IES sobre el cambio temporal o definitivo
en las tareas o actividades que pueda agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. Entonces, esto es si alguna actividad laboral está provocando algún daño, pues tiene derecho a cambiar de trabajo, ¿sí? Cambiar de labor. Entonces, se la puede reubicar, claro, siempre y cuando se pongan de acuerdo tanto la institución como el empleado. Eso sería en cuanto a esto de seguridad laboral, en general, ¿no es cierto?, para toda institución, lo cual también es importante que debe conformar un comité de seguridad e higiene del trabajo, de acuerdo al tipo de empleados, al tamaño de la empresa, etcétera, ¿sí? Para que pueda, eh, como se dice, pueda auditar también esta situación. Entonces, debe haber siempre una unidad de seguridad e higiene del trabajo en cada institución. Y también el médico de salud laboral o salud ocupacional, ¿sí? Bueno, de esta manera hemos terminado. Si hay alguna pregunta, si no, ahí quedaría.